Hola, buenas tardes. Voy a hablar sobre el blues, el pop y la balada. Y pues voy a continuar o empezar con el blues. Y más o menos el blues inició a finales del siglo XIX y comenzó con las comunidades afroamericanas cuando fueron esclavizadas por Europa. Ellos empezaron, pues como no tenían mucho que hacer y estaban, digamos que, esclavizados en los maizales, por ejemplo, pues no tenía ningún tipo de herramienta más que su voz y ellos simplemente empezaban a cantar y era una forma de desahogarse y cantar todo lo que sentían y cuánto estrés sentían en el momento. Empezó simplemente siendo cánticos que luego fueron avanzando, avanzando, avanzando y los dueños o los que los esclavizaron, los dueños de estas em, empresas o maizales o, o cualquier cosa, más bien como los dueños de los esclavos, podría decir de alguna forma, empezaron como a notar eso y empezaron a regalar instrumentos. Ellos antes los hacían, digamos, con cosas reciclables, entonces eran creativos y lo realizaban con cualquier tipo de cosa que encontraran. Eh, Incluso con esta herramienta que usaban para lavar la ropa y bueno, un poco elementos más como reutilizándolos y haciendo instrumentos. Entonces ahí fue donde empezó cada vez más y empezaron a implementar los instrumentos pues reutilizados y luego les regalaron los instrumentos pues ya reales a aquellas personas que los contrataban. Eh, ya luego ellos como emigraron a Nueva York y más o menos para Estados Unidos y comenzaron a hacer música como que más profesional porque ellos no tenían ningún tipo de conocimiento musical, así que empezaron a obtener conocimiento no solo musical, sino pues también como ellos no sabían leer, muchos de ellos no sabían leer, no sabían escribir, así que empezaron a avanzar hasta que llegó a los siglos más avanzados y pues el blues empezó a aumentar y creció y cada vez en la televisora, en la radio se hacía cada vez más popular y los cantos en las calles y la gente empezó a utilizar estos mismos cánticos y empezó como a hacer variaciones y en esas variaciones nacen otros géneros como de los subgéneros del blues y, y digamos que crean el jazz, el R&B y otros géneros más que nacen a partir del blues. Entonces es por eso que se dice que es el padre de la música o el padre de los géneros, el blues. Un poco como las características extramusicales y musicales, pues tenemos que el blues pues prácticamente es una improvisación, o sea, muchas de las veces se improvisan las letras, en las guitarras, en los bajos. También tenemos que el ritmo es demasiado medido y marcado y es un ritmo que es irreconocible, es muy reconocible en el blues. También tenemos que la estructura armónica es primero, cuarto, primero, quinto, cuarto, primero y termina en quinto. Esa es la estructura musical. Eh, Armónica. En cuanto a digamos que más musical, también están los turnarounds, lo que quiere decir que es como el pasaje, porque como que el blues tiene la particularidad o la característica de que se repite, entonces esa estructura armónica se repite y cuando llega al quinto, lo que hace es un puente, un pequeño puente, que es lo que se llama el turnaround, y lo que hace es que conecta el quinto con lo que va a ser de nuevo la estrofa, ¿no? El estribillo, el que sigue, la próxima estructura que se vuelve a repetir. Ellos tienen el llamado respuesta mucho en las composiciones, como que una persona dice, la otra responde. Y los temas y las letras de los blues son demasiado profundos porque trata del racismo, de la esclavitud, pues claro, todo lo que vivieron ellos, pues ese es el tema que ellos más tratan, ¿no? Como desahogándose. Y ya para los exponentes tenemos a Robert Jackson, que es el que dicen que hizo como el pacto con el diablo, porque pues bueno, ese es el tema crucial con él, ¿no? También tenemos a Muddy Waters, a Gary Coleman y tenemos a Eric
Captain, que es otro de los más, que es muy bueno. A mí particularmente me gusta y escucho mucho la música de esta persona últimamente. Pasando a la balada, bueno, estuve investigando mucho y lo que supuestamente primero comienza es con no sé si decirle mito, leyenda o lo que sea, pero comienza con una historia de, o sea, de lo que más atrás pude investigar. Hay una historia con el rey, con un rey, Eurfeo se llama, y Oridis o Oridice, que ella es la musa y pues él es el rey. Entonces él era el rey, el antecesor del rey de Tracio o Tracia, de Eurídice. Bueno, es el hijo de Eurídice, el rey de Tracio. Para no hacerlo tan largo, simplemente ellos se casaron, ¿no? Como que él era el rey y ella era como la musa, no era pues parte de la realeza, pero ellos terminaron casando. Ella falleció lastimosamente porque sin querer pisó una serpiente y pues ella falleció porque la serpiente la mordió y bueno, entonces Eurfeo quedó supremamente triste y fue a donde su madre y le dijo que está muy triste, que necesita recuperar a su esposa, que cómo lo puede hacer. Y pues ella le dijo que tenía que hacer, que tenía que hablar, pues que era muy difícil porque tenía que hablar con el dios de la vida y pues que lo único que lo podía mover es crear una canción o crear música porque a él le gustaba muchísimo la música. Entonces prácticamente lo que le dijo fue, haz una canción y crea una canción que le mueva el corazón, realmente le mueva mucho el corazón y le encante. Entonces él procedió a hacerlo, lo escribió, lo hizo, pim pam pum, y simplemente como que hizo un trámite ahí supremamente raro y llegó al inframundo y se encontró con el dios de la vida y simplemente le dijo, pues mira, quiero recuperar a mi esposa y a cambio de eso te voy a traer una canción. Te hice la canción más hermosa que puedes escuchar en la vida. Y la cantó junto con pues el poema, porque era una canción del poema de cuánto amaba a su esposa y pues conmovió al rey de la vida, al rey de la muerte, vida, muerte. No recuerdo, eso es un dios mitológico que no recuerdo el nombre. Eurices, no, Eurices es Eurfeo, es él. Erika Clato. El dios, el dios que estaba en el momento de la vida, de la muerte. Y pues lo conmovió, al final lo conmovió y le dijo que solamente había una condición y pues que él lo que tenía que hacer era simplemente llevarla a la vida, o el camino para llevarla a la vida tenía que ser ciego sin verla a ella. Entonces pues él lo hizo y estaba supremamente feliz y apenas cruzó el límite de lo que es el inframundo con la vida real, con la vida que conocemos. Él se volteó y la abrazó para besarla y pues él terminó otra vez solo en el mundo porque pues resulta que ella no había dado ningún paso para la vida y pues falló con el trato que le hizo al dios. Entonces se supone que de ahí nació la balada, porque después de eso Eurfeo se la pasó cantando y cantando la canción y cantando en su nombre, nunca estuvo con ninguna otra mujer y pues a partir de eso como que de eso nació la musicalidad. Pero pues yo creo un poco más que la otra historia o la otra teoría, que es que empezó con Chopin, con sus creaciones en las de Chopin, de este músico más o menos por el siglo XIX también, y con Chopin pues trajeron muchísimo las musicalidades, ¿no? Como que empezó a avanzar y lo que terminó siendo fue, o lo que, como que el boom de la balada fue después de la Primera Guerra Mundial, que es más o menos como ese auge, ¿no? El auge de la Primera Guerra Mundial, porque digamos que los países que terminaron afectados por esa guerra, pues lo que empezaron a hacer simplemente fue crear cosas para distraerse un poco o para mejorar la situación, y lo que empezaron a hacer fue poemas, canciones, y poco a poco se fue creando la balada, pero con la dedicatoria
hacia el amor y la como hacia el amor y al desamor, más o menos. Más o menos el país del origen o el país del origen está en América, más que todo, sí, como que en América, Estados Unidos. Mientras Estados Unidos tenía a Elvin, que estaba haciendo sus baladas porque son demasiado reconocidas. Pues nosotros los latinoamericanos o los de América Latina estamos haciendo más como boleros, ¿no? Boleros reconocidos, pero pues el vals era demasiado reconocido en la radio, entonces en esa época nació, digamos que el auge de la balada es, digamos que que ¿dónde lo tengo anotado? Ok, entonces fue estoy combinando el pop con la balada, ok, perdón. Ok, ya. Entonces en Estados Unidos y en América, mientras nosotros estábamos haciendo boleros claramente, el, ellos empezaron a tener muchos exponentes demasiado conocidos que estaban opacando al resto de géneros en todo el mundo prácticamente. Pues hizo del rock and roll y el jazz y el blues lo que conocimos como la balada, porque pues eso empezó desde ahí, empezó desde el rock y desde el jazz, como que hicieron esa combinación entre estas dos musicalidades. O sea, entonces combinaron las letras del blues, del jazz, que son muy particularmente románticas, algunos elementos musicales, lo combinaron con el rock and roll, que es como con esa particularidad, ¿no? Con la particularidad de las orquestas, ¿no? Como que el vals siempre, una de las características es que tiene orquestas. Ya después del tiempo empezaron a quitar las orquestas y empezaron a poner más sintetizador, pero pues empezó más con lo de las orquestas, que bueno, ya hablando de esto empezamos a hablar las características extramusicales y musicales, que sería pues que son los tiempos lentos, que se hacen con letras románticas y, bueno, ya lo había dicho, románticas o amorosas y de desamor, orquestales, porque de verdad que al principio era mucha orquesta, violines, de todo. Y también tiene como característica que a veces o al principio era demasiado como hablado en tercera persona. Es un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender y y está como muy repetitivo, ¿no? Como el estribillo es demasiado repetitivo y es muy lento. Ya para terminar, los exponentes, Paulanca, que es la de Put Your Head on My Shoulder, me encanta esa canción. Neil Sedaka, Elvis, que es uno de los exponentes más grande, porque gracias a él, pues, digamos que se comercializó absolutamente todo. Y Frank Sinatra. Frank Sinatra, como que todo el mundo lo conoce, son baladas. Y pues ya a partir de eso, llegó acá la balada y como que arrasó con todo. Las personas que estaban haciendo el típico bolero o vals, empezó a hacer balada tras balada y luego como que empezó a evolucionar y se transformó en lo que conocemos como Maná, pero es que no es tan balada, pero pues es más como un pop rock, un pop. Y pues sí, más o menos nació así. Y ya para pasar al último género, el pop, pues resulta que su historia no es demasiado larga porque, pues ya lo había dicho, el blues es uno de los contribuyentes más grandes para el pop y para la balada, ya que pues ahí fue donde nació. Pero en sí, el pop tiene como la partícula... A ver, empezando con el simple hecho de que el pop quiere decir popular.
Y si es popular, pues empezamos, digamos, como que todo empezó más o menos ahí, ¿no? No como que nació ya teniendo absolutamente todo lo que hoy conocemos como pop, sino que empezó siendo simplemente música popular. O sea, el pop al principio o sus auges, realmente sus auges eran simplemente música popular. Porque, y por eso, lo digo realmente porque lo que realmente dicen mucho, supuestamente, según lo que investigué, estudiados de Harvard confirman que el auge realmente está gracias a una canción de I Never Smile Again de, de Luch Travi en 1940, que es como la época en donde se registró el primer pop, rock pop, porque es muy popular, pues como que era eso, demasiado popular. Entonces como que está registrado y está 100% confirmado de que esa fue la canción que fue la primera canción que más hizo boom, por decirlo de alguna forma, en todo el continente. Y por eso es la canción más popular y por eso se puede decir que ese es el auge del pop. Porque a partir de ahí empezaron a hacer muchas más canciones, empezaron a hacer... Entonces, como que usando esa canción que pues obviamente mezclaba, digamos que mezclaba como el jazz, el country y algunas otras como el blues. O sea, mezclaba el blues, cogía el blues y como que no sé muy bien cómo explicarlo, simplemente que la canción tiene demasiado que decir porque es demasiado diferente a lo que se había hecho anteriormente, por eso como que fue muy popular y a partir de eso otras personas empezaron a hacer más y más cosas similares, por lo que empezaron como a coger el jazz, el country, el rock y el blues, como que lo fusionaron y empezaron a hacer muchísimas más música. No hay unas características musicales como demasiado teóricas, pero tiene las características de que pues el ritmo es un constante y es muy notable, es obviamente popular, o sea, está como culturalmente establecido y pues desde que más o menos nació tiene sintetizador o como esa instrumental. Sí, como que después de la balada también como que empezó medio a nacer ese pop y empezaron a usar el sintetizador porque después de la balada, o sea, la balada evolucionó y empezó a utilizar el sintetizador, lo mismo el pop. Y entonces como que una de sus características es el sintetizador. Y y pues tiene una estructura tradicional y simple, pues no tanto como tradicional, una estructura tradicional simple de musicalmente hablando, sino como A, B, C, A, como que estribillo, puente, coro, luego otra vez estribillo, puente, coro, es muy tradicional y demasiado repetitiva. Y pues ya con eso, digamos que las personas que más famosas y más exponentes pueden ser es Madonna, claro, Michael Jackson, bueno, Madonna me recuerda un poco también a Marilyn Monroe, pero no sé si Marilyn Monroe califique como un exponente del pop, ya que no es, o sí. No, pero Madonna, Michael Jackson, Beyoncé y quiero hacer como un paréntesis, pues es que hay muchas personas, o sea, como que todo el mundo conoce exponentes del pop, ya los conocemos, los vemos todo el tiempo en televisión, ganando premios, que Selena Gómez, que bueno, sí, los de hoy en día ellos, pero pues ya más atrás, pues sí, ellos, como Michael Jackson, pues también está Beyoncé y pues bueno, vuelvo y abro los paréntesis, quería decir que hay como una banda de pop rock, es un poco pop y rock como 50-50, a veces hacen mucho más pop que rock, pero pues quería darles un espacio acá porque es una banda que a mí me encanta y es mi favorita de hecho, y es Panic at the Disco. Pues no es un exponente, pero pues quería como volver ahí a decir. Ay, bueno, y el otro exponente pues es obviamente Luch Lavi.
Luch Lavi, que fue el primero en hacer la primero como el pop, por lo que fue tan popular en 1940, haciendo I Never Smile Again. Muchísimas gracias, eso es todo. Tenga buen día o buena tarde y ya, muchas gracias.